Cambiamos de tema, ¿les parece? Vamos con lo que anunciamos al principio del programa también, un tema de política exterior, lo que está pasando en Venezuela, que está otra vez sobre la mesa por los últimos dichos públicos del secretario general de Almagro, que si bien siempre deja claro que son las acciones diplomáticas a las cuales hay que apostar siempre primero, también dijo que no descartaba la intervención militar a Venezuela. Y eso generó muchísimas opiniones, la gran mayoría en contra, hasta del propio Grupo de Lima, histórico crítico de Maduro. También dividió las aguas en nuestro país. Repasemos el tape. El Partido Comunista había planteado hace meses al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio que analizara el presunto manejo inadecuado de viáticos de Almagro cuando fue canciller. Sin embargo, ahora considera que la situación es mucho más grave y pedirá la expulsión por las declaraciones sobre Venezuela. Tremenda polémica se armó luego de las palabras el viernes en Cúcuta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el sentido de una eventual intervención militar contra Venezuela para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Luis Almagro dijo aquí en Plena Frontera que no descarta una intervención militar en Venezuela. Intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Creo que no debemos descartar ninguna opción, porque definitivamente, el régimen de Nicolás Maduro lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población, en violación de derechos humanos, en sufrimiento de la gente, en el éxodo inducido que está impulsando, hace que las acciones diplomáticas estén en primer lugar, pero no debamos descartar ninguna acción. Un posicionamiento de este tipo que violenta la perspectiva histórica de nuestro Frente Amplio, que violenta las bases más fundacionales e importantes que sostienen nuestra fuerza política, que son la de no intervención, que son la de bregar por la paz en todo nuestro continente y en el mundo. Claramente estas acciones de Almagro violentan justamente y desplazan estos factores tan importantes para la izquierda, que ha sido un comportamiento ético fundamental. Entonces, en función de esto que estamos planteando que, bueno, se lo expulse del Frente Amplio, de la fuerza política. No se pueden tolerar este tipo de prácticas que justamente lo que hacen es seguir echando leña al fuego en un conflicto y en una situación ya por demás complicada. Aunque Almagro matizó luego sus palabras, la controversia ya se había instalado. Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas, que no debe descartarse ninguna opción. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión. El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto. Luego de todos estos años de defensa de los principios democráticos y los derechos humanos, sería un infantilismo de mi parte entrar en esa provocación y preocuparme de esas interpretaciones. Como saben bien, no estoy pegado a este cargo, pero ni me callo ni me voy, como dijo Luis Alberto Herrera, un gran no intervencionista, pero esencialmente un gran humanista. La dictadura venezolana querría que me fuera. La dictadura venezolana querría que me callara. Sus cómplices también. Yo seguiré luchando contra la misma hasta que caiga, donde sea, como sea. Vieron que citaba a Luis Alberto Herrera y efectivamente el Partido Nacional, aun cuando está muy en contra de Maduro, también salió a marcar distancia con las apreciaciones de Almagro. Lo hizo incluso el diputado Gustavo Penades, más allá de si la intervención militar responde o no a la historia de un partido político. No responde a la historia del Uruguay. Exacto. Ahora, esta aclaración que hace Almagro, ¿cambia en algo? Es cierto, la polémica ya se instaló, pero no dice, digo, no, es una aclaración que no da marcha atrás en cuanto a que las intervenciones militares pueden ser una opción más. No sé cómo la interpretan ustedes. Es que en vez de aclarar, no aclares que oscurece, ¿vieron el dicho ese, no? Claro, lo que está haciendo es reafirmando, porque termina, la frase allí final es como sea, dice. Una vez más, dice que la vía militar no está descartada. Era lo mismo que había dicho antes y es lo mismo que viene diciendo desde agosto del año pasado Donald Trump, por ejemplo. Cualquier casualidad.
No habla Almagro como un funcionario internacional, ¿no? ¿Cómo está hablando? ¿Cómo está hablando Almagro? No. ¿Desde qué lugar está hablando Almagro? Bueno, buena pregunta. Yo tengo alguna conjetura. No me parece prudente hacerla pública, la conjetura que yo tengo, pero claramente Almagro no se está comportando como un funcionario internacional de un rango tan elevado como ser secretario general de una organización multinacional. Claramente no es el lenguaje ni el estilo. No se ha comportado nunca en este tema. Bueno, digo, ¿cómo se ha comportado Almagro? Es un gran misterio que yo no tengo muchos elementos para dilucidarlo, porque es senador electo por el Frente Amplio, por el MPP, está en el 5º lugar, o sea que si mañana viene acá y se sienta en el Senado, es senador titular del Frente Amplio. Fue impulsado al cargo de la OEA por Mujica en conversaciones con el presidente Obama. O sea, ¿cómo llega Almagro al cargo más importante de la OEA? Es un misterio. Seguramente entonces, fue con el apoyo de Estados Unidos. Si yo no sé si Mujica se comió la pastilla, como dice un conocido comentarista, Janus, si se comió la pastilla Mujica, si sabía, podía desentrañar este comportamiento, que no era esperable. Este comportamiento de hoy de Almagro no era esperable con la conducta que él tuvo como canciller apoyando a la dictadura de Maduro. ¿No? Tenemos fotos, tenemos documentos, registros, compareciendo con el Pato Celeste, vendiendo camisetas, etcétera, secundando todos los negocios que se hicieron con Venezuela. ¿Es un peón del imperialismo, como dice el Partido Comunista? Yo no sé qué es, sinceramente no sé qué es. No sé qué. Lo que sí sé es que no se comporta como un funcionario de rango internacional. Claramente no se comporta así. Y esa amenaza de una intervención extranjera en un país americano no tiene nada que ver con Luis Alberto Herrera, no tiene nada que ver con nada. Tendrá que ver con otras cosas que pasaron en el pasado, pero con la historia uruguaya no tiene nada que ver. No, justamente era contrario a la intervención. Y además, pero él podía haber dicho otra cosa que no dijo y no sé por qué se cuida de decirlo. Intervención militar ya hay en Venezuela, de la dictadura cubana. Lo que pasa es que eso eleva el conflicto a un rango que se ve que Almagro no quiere elevarlo, que es un conflicto internacional, porque la presencia militar de la dictadura cubana en Venezuela se arrastra desde la instauración del chavismo. Controlan todos los mecanismos de inteligencia, de defensa, de seguridad, los puertos, los aeropuertos, los organismos que piden la cédula, los organismos de registro de la propiedad, controlan todo. Y ni que hablar de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, intervención militar ya existe. Si Almagro quiere impulsar o secundar planes de potencias continentales o superpotencias mundiales para intervenir en Venezuela, está entrando en un camino muy peligroso. Está entrando en un camino muy peligroso. Por lo tanto, yo no sé cuánto respaldo tiene él de las potencias de Estados Unidos, concretamente no sé. En el New York Times había salido que había habido una reunión en la Casa Blanca para apoyar una eventual intervención que habían propuesto emigrantes, ¿no? Y se descartó. La situación en Venezuela es intolerable, es una situación explosiva. Ahora, que tenga que intervenir una potencia extranjera o un grupo de países extranjeros en Venezuela, francamente, y que eso lo auspicie un senador del Frente Amplio. La verdad, pero ¿cuál es la sorpresa? Un ex canciller de Mujica que auspicia una intervención militar extranjera en Venezuela. No hay ninguna sorpresa en eso. Pero, ha habido un proceso entonces, que ¿te parece lógico que el Frente Amplio hoy, arrancando por el Partido Comunista, ¿no? Quiera expulsarlo de la fila? No, a mí lo que me parece lógico es que expliquen cómo llegó al 5º lugar de la lista del Senado del MPP. Lo que me parece lógico es que digan cómo llegó de canciller este hombre que está promoviendo una intervención militar en un país americano. Eso es lo que me gustaría. Ahora, el Almagro canciller no existe. Que Mujica comparezca y explica por qué puso a Almagro de canciller. ¿Qué condiciones le vio este hombre que está promoviendo la intervención militar en Venezuela? Que llamen a Mujica, dejen a Almagro tranquilo, porque Almagro siempre se acomoda en todas las situaciones que le ha tocado vivir. Llamen a Mujica, pregúntenle a Mujica, ¿por qué pusiste a Almagro? ¿Por qué lo pusiste de canciller? ¿Por qué lo pusiste en el Senado y por qué lo llevaste a la OEA? ¿Para ti por qué lo hizo? ¿Para ti por qué lo hizo? Yo no sé, que le pregunten a Mujica, yo qué sé, yo no soy Mujica. El Almagro canciller no es este Almagro, porque quienes hacíamos notas, por ejemplo, periodísticas, teníamos como por delante a un Almagro, te diría, hasta titubeante en muchas ocasiones, un Almagro tímido, que transpiraba porque le íbamos a hacer preguntas. No es esta persona, evidentemente hubo un cambio. Ahora, no hay sorpresa en estas declaraciones de Almagro, porque viene preparando un terreno, cerrando determinadas puertas, que condice con lo que dice Graciano. En esta oportunidad tengo que estar de acuerdo, porque cada vez que se abría una instancia de diálogo, cada vez que Venezuela daba una señal, Almagro estaba en las
antípodas, las señales que daba Almagro eran las de recibir a cada uno de los opositores y estar lejos de la incorporación de Venezuela a un diálogo genuino, en consonancia con lo que ha hecho Estados Unidos. Cada vez que se estaba a punto de llegar a un acuerdo, bueno, allí determinadas coincidencias de visitas del secretario de Estado de Estados Unidos, el gobierno colombiano y determinadas incidencias hacían que el diálogo cayera. Así que esto no es sorpresa. Alfredo. A mí Almagro no es un tipo que me guste, no de ahora, no me gustó. Yo lo entrevisté cuando era canciller, me acuerdo que lo titulamos el canciller blanco del Pepe. El Pepe lo puso porque lo había tenido embajador en China y tuvo como asesor después cuando estuvo... Cuando era ministro de Ganadería. Cuando era ministro de Ganadería, le gustó lo que hacía en China, no sé cuánto, sabía inglés, era diplomático de carrera y el Pepe se entusiasma con gente, hay una lista larga de gente con la cual se entusiasmó Pepe y lo nombró canciller. Y evidentemente, llega Almagro, que nadie lo conocía, llega a secretario general de ella porque tenía el apoyo de Mujica, si no, no hubiera llegado. Eso está clarísimo. Y de Obama. Perdón. Sí, pero Obama no sabía quién era Almagro. Vamos a entender, ¿no? El que le mete, el que lo empuja es Mujica. Otro sapo más que Mujica. Si Estados Unidos le baja el dedo, no entra. Yo a Mujica debo decir, me equivoqué con Almagro. Pasa que Mujica y Obama tenían sus vínculos. Entendámonos. Hoy de mañana Almagro fue entrevistado en una radio por Mariano en Océano FM. Y entre otras cosas dijo, primero, que él no habló de intervención militar, un error ahí, y él no habla de intervención militar. Perdón. ¿Qué opina sobre la intervención militar? Perdón, él lo explica, los invito a que escuchen la grabación. Yo la escuché antes de venir. Lo que diga después no es lo mismo lo que dice cuando originalmente se lo... Explica lo que le pasó, que le pregunta la cosa y él repite la pregunta. ¿El audio original? Perdón, yo escuché el audio de él de mañana, hoy de mañana. El audio del discurso que dan. ¿Puedo terminar de hablar, corazón? Acabamos de escuchar ahí. ¿Me dejas hablar? Lo que acaba de decir, él no acaba de hablar, dice, no descarto ninguna opción. Es una forma de hablar. Yo no creo que Almagro esté, no creo, y no, ojo, no es santo de mi devoción, no creo que esté impulsando una intervención militar en Venezuela. Y además, en la entrevista con Mariano López, Graciano, él habla de la intervención, dice tus mismas palabras, la dictadura cubana está interviniendo en este momento en Venezuela, Lo mismo que acaba de decir, lo dice Almagro hoy, de mañana en una radio, así que habla de eso. Si la escuchaste, vas a dar cuenta que repite tus mismas palabras, así que le diste letra, parece que, o vos le das vuelta a la letra, vos no sé. La cuestión es que me parece realmente un tema bastante poco importante, decir, hay que desafiar el Frente Amplio. ¿Ustedes se creen que a Almagro le quita el sueño que le desafiar el Frente Amplio? Es una cuestión de una bandera. Lo que pasa es que en el frente está, para alguna gente, difícil decir lo que pasa en Venezuela y decir, lo de Venezuela está mal, vamos a parar la mano acá porque está mal. El intervencionismo, cuando había dictadura acá, todos queríamos que los países, entre otros los propios yanquis, le cortaron la ayuda militar al gobierno militar, y todos lo aplaudimos. Entonces, el intervencionismo sí, cuando me sirve, y no cuando me... Pará, es muy... no seamos vidriosos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ameritaría una intervención? No militar. Yo creo que lo que sí no hay que dejar a la gente en Venezuela, evidentemente, como está la situación, no se resuelve. Y eso termina cada vez peor. Mira, justamente en el nuevo Herald, quien era el ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Diego Arria, de apellido, dice que esta decisión del Grupo de Lima de oponerse a las declaraciones de Almagro, le están dando una carta blanca a Maduro para terminar de aplastar a la sociedad civil y a la oposición interna. Déjame decir algo, porque... Yo no sé si no va un poco en la línea de lo que tú estás planteando. No. A ver, primera cosa, Maduro. Almagro dijo lo que dijo, después trata de aclararlo y no hace otra cosa que reafirmarlo. Además, generando una grandísima contradicción. Porque dice, yo no voy a ser tan tonto de caer en la lógica, y justamente está cayendo en la lógica cuando lo aclara. Aparentemente hizo una tercera aclaración que salió por un medio radial. Bueno, pero ya no sé qué validez tiene, porque a lo mejor en este mismo momento está haciendo otra aclaración, cuarta, quinta. Bueno, en todo caso... Ya ven que Almagro cuenta con voceros que le salen a enmendar la plana. Pero en todo caso, Almagro se equivoca desde dos perspectivas inadmisibles, de forma y de contenido. Primero, no es ese ni el tono, ni el tipo de discurso que tiene que hacer un secretario general. Eso es muy claro, cualquiera lo sabe. Segundo, lo dijo la primera y lo dijo la segunda, no está descartando la intervención militar.
Y la intervención militar es algo que nosotros, y permítanme, mucho más nosotros en este continente, debemos tenerla, debemos verla y salir corriendo, porque ahí sí que nos quemamos, con leche. Sugerir que lo que propone Almagro es, del mismo modo que a nosotros nos fue útil durante la dictadura, la acción coordinada de la comunidad internacional y ponerla en el mismo calón que la intervención militar, que fue la que se refirió Almagro, es por lo menos de una ingenuidad, de ahí para complicidad y otras cosas. No, esto no nos debe confundir acerca de la opinión que tenemos sobre lo que ocurre en Venezuela, que tengo la convicción que en esta mesa es unánimemente oprobiosa la dictadura en Venezuela. Porque hay que también analizar es una cosa muy distinta. Sectores del Frente Amplio son los que están promocionando expulsar a Almagro de sus filas. Son el Partido Comunista, es el MPP. Recuerdan que Mujica decía que en Venezuela el problema no era Maduro, el problema era que había apostado, que también es un dato cierto, únicamente al petróleo, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que opina el PIT-CNT, que fue hasta Venezuela a apoyarlo. Entonces, una cosa no quita la otra. A ver si podemos analizarlo después de la pausa. Ya venimos.